Bienvenidos a nuestra lección juvenil para esta semana. En esta ocasión nos reúne un título que continuamos de la lección número 4 y es la victoria de Esther. La semana pasada hablábamos del valor que tuvo Esther al enfrentarse y a tomar la decisión de luchar por su pueblo. Y en esta ocasión vamos a ver cómo fue la victoria de Esther. Así que bienvenidos a esta lección. Muy bien, nos acompañan en este momento dos jóvenes de nuestra iglesia, Diego y Steven, y vamos a estar compartiendo con ellos las apreciaciones, los comentarios de esta lección, que podamos entre todos, con el pensamiento de cada uno de ellos, poder nutrir lo que vayamos a hablar. Así que bueno, Steven nos va a compartir el texto clave de esta semana que lo encontramos en este capítulo 5, versículo 3. ¿Qué nos dice, Steven? Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, Esther 5:3 dice: Mientras el rey le decía: ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Muchas gracias, Steven. Bueno, aquí empezamos entonces nuevamente a hablar un poco sobre esta cuestión de Esther y qué era lo que le pedía allí al rey. Hay un libro que se llama Profetas y Reyes, capítulo 49, de pronto en algún momento ustedes lo han escuchado, algo muy similar y muy relevante a este tema. ¿Sí? Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solamente esa época. Actualmente o en otras épocas nosotros también hemos vivido momentos difíciles, penosos, complicados, en los cuales hemos tenido que tal vez poner a prueba nuestros principios. Y así pasó en este momento a Esther y era lo que a ella le causaba muchísimo más valor. Ahora, en algún momento nosotros tenemos que decir, no sé si ustedes en algún momento lo han pensado, quizás en un futuro, defender nuestra fe, defender nuestros principios. No sé si en algún momento se lo han visualizado por allá que de pronto nos digan, bueno, usted es adventista el último día, ¿de verdad va a seguir con esa religión o prefiere morir? Un ejemplo así muy drástico. Entonces, tal vez esos problemas que vivíamos, que se vivían en el pueblo de Dios cuando Esther estaba, entonces podemos nosotros vivirlos en algún momento. En la sección de ¿qué opinas? Quiero hacerles una pregunta allí por Diego, empecemos por Diego para que hable Dieguito. Dice, muchas veces nosotros tenemos cosas que deseamos, puede ser una Z1000, ¿sí? Una moto así bien grande, bien potente, o un carro, o estudiar, una casa, o casarse, tener novia, en el caso de Diego, no mentiras. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Cuando yo tengo eso que deseo con mucho anhelo, con muchas fuerzas, ¿cómo me siento? Aquí hay unas opciones, ustedes pueden estar de acuerdo con esas opciones o tener otras propias. Dice, no puedo creer que me esté pasando, es decir, estoy súper sorprendido, agradezco a Dios y a todos los que me han apoyado para conseguir eso que tanto anhelado, me siento orgulloso de mí, generalmente hago algo para estropearlo, o sea, tengo algo y entonces como que la barro, por así decirlo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen algo que siempre han deseado, Dieguito? Cuéntanos. Generalmente uno como ser humano siente satisfacción a la hora de lograr o obtener lo que uno ha deseado, y más si uno lo desea con el corazón. También lo primero que deberíamos hacer es agradecerle a Dios, porque pues sin Él nada lo podíamos obtener. También está el caso en que muchas veces los seres humanos obtenemos logros y lo que hacemos es llenarnos como de un ego que nos dice que nosotros lo logramos solos, sabiendo que sin el mérito de Dios no lo podemos hacer. Entonces me parece importante siempre resaltar que Dios es el que hace que las cosas se cumplan. Y Muy más si bien, son para, y más si son para el beneficio de la obra de Él también. exactamente. Dijiste algo muy importante. A veces nos llenamos como de mucho ego, así como que, uff, nosotros somos los mejores y nadie más como lo que nosotros podemos hacer. Y hay sentimientos a veces que el enemigo quiere poner en nosotros a la hora de como de exaltarnos y quitarle el lugar que merece Dios. Muy buena respuesta, Diego. Steven, cuéntanos, ¿cómo ves esta situación? Bueno, pues uno puede tener cosas materiales como algún objeto, algo que uno ha deseado, ¿no? O algo que son los logros, que son cosas que uno no puede tocar, pero que son igual cosas aún más valeras que algo material, porque es algo
que lo conseguimos nosotros con algún esfuerzo, si es un título, si es, bueno, algún reconocimiento, ¿cierto? Entonces se siente uno algo superado y obviamente uno, si es un logro, si es no, yo me quiero grabar, yo quiero un título, anticipadamente uno todos los días está encomendando a Dios esto, ¿cierto? Entonces el día que uno lo tiene, dice gracias Dios porque me lo permitiste, al fin tuviste lo que deseé y fue con ayuda mía y por encima con la ayuda tuya, con la ayuda de Dios. Exactamente, muy bien. Contesto yo también, bueno, yo creo que cuando uno pasa algo que se está esperando así con muchas ganas, pues no sé, puede ser una combinación de las opciones que yo les di. A veces como que se sorprende, uno se puede sorprender. Generalmente lo que uno último hace es agradecer. A veces pues uno tiene en cuenta a Dios en ese momento, pero debemos ser, como decía Diego, primero que todo agradecer a Dios. Y bueno, hay cosas materiales en esta vida que nos ayudan mucho, que nos sirven y que el Señor quiere también que nosotros progresemos, que seamos personas y jóvenes que pensemos en grande y tengamos sueños. Lógicamente, de acuerdo con lo que decía Steven, pues entonces lo que más debemos desear nosotros es la salvación y ayudar, estar en constante ayuda con los demás. Y relevante a lo que es, identifícate con la historia. Identifícate con la historia de la lección juvenil, chicos, es como de qué es lo que se va a hablar durante la semana, cuál es la historia central. Sería muy bueno que hiciéramos los planes para que tuvieran esta lección. Esta es la lección juvenil, cuesta 11.000 pesos, así que esta es una promoción aquí a la lección juvenil. Es un poquito más costosa que la de adultos, para que la podamos estudiar con detenimiento y hagamos planes del próximo año de pedirla. Muy bien, entonces Identifícate con la historia tiene como énfasis la victoria de Esther, como es el título de la lección para esta semana. ¿Y por qué la victoria de Esther? Esther había solicitado al rey, allí dice puntualmente, perdonarle la vida a ella y a su pueblo, ¿sí? Y lo que pasa es que en ese momento de la historia de enfrentarse a un rey, o sea, ir a un rey a poner como la cara, por así decirlo, no era algo tan sencillo, porque el rey era el que tenía la palabra final y el poder en ese momento. Entonces el valor que toma Esther para ir a hacer esto es muy importante, teniendo en cuenta también que allí está otro personaje que es Amán, que quería asesinar al tío de este Mardoqueo. Entonces, hay una serie de acontecimientos en esta historia, identifícate, que nos lleva a nosotros a pensar que siempre, muchachos, siempre que ponemos a Dios en primer lugar, vamos a obtener la victoria. Pueden pasar muchas cosas en ese proceso que a nosotros nos hagan pensar, uy, pero definitivamente, ¿dónde está Dios? No sé si en algún momento de sus vidas han pensado o han sentido que Dios no está con ustedes. ¿Lo han sentido así? Diego de pronto ha pensado, uy, no, ¿dónde está Dios? Sino tantas cosas malas que me han pasado y nada bueno. ¿Te ha pasado en algún momento? Sí, bastante y uno ha escuchado personas decir que si existe Dios, ¿por qué deja que pasen tantos desastres, tantos daños en la humanidad? Y pues a veces uno se le pega como ese tipo de pensamiento de realmente Dios, ¿por qué deja que sucedan tantas cosas? Y no vemos la parte, pues, al profundizar, que es algo más allá de lo que nosotros podemos entender. Quizás de acuerdo a eso, Él puede tener un propósito más grande para cada uno de nosotros o para la persona que le pase los acontecimientos. Así es verdad, y eso es como lo más enfático. Steven, cuéntanos en ese aspecto de pronto, pues, digamos desde tu punto de vista que no has tenido como una educación así dentro de la iglesia como tal, estás en ese proceso de conocer muchas cosas. ¿Cómo has visualizado a Dios en tu vida, en términos generales? ¿Cómo lo visualizas? ¿Tu familia tiene principios cristianos o has empezado a formar ese ámbito en tu vida hace poco? Cuéntanos en qué concepto has tenido a Dios y en ese ámbito de cuando te suceden muchas cosas malas, como que vienen cosas tras cosas en nuestra vida, como que bueno, ¿hasta cuándo entonces? ¿Cómo lo has pensado en ese ámbito? Bueno, inicialmente, pues empezar a estudiar con ustedes, empezar a estar a la iglesia. Yo creo que inicialmente ha cambiado muchos hábitos del mío. Inicialmente cambió mi alimentación, cambió quizás el trato de las personas, ¿cierto? En mi familia, digamos que yo iba a la iglesia, no sé, a la edad de los 7, 8 años, pero ya
hasta ahí, ya hasta ahora pues, que volví. Y no, en mi familia, digamos que no son personas que creen en Dios, pero pues, ahí estamos. Tengo tías, primos que sí son adventistas, pero entonces, sí, es lo que dice Diego, una vez se les suceden cosas y uno dice, bueno, pero si yo estoy en el camino de Dios y estoy tratando de seguirlo, ¿por qué me sucede esto? Entonces muchas veces son como bajonazos o desánimos, ¿cierto? Pero ya a medida que uno va viendo, y de hecho también David entrevistaba en cierto programa que fue un viernes, habló con un muchacho, a ese muchacho le ocurrieron muchísimas cosas, perdió un papá, ¿cierto? Perdió un abuelo, y más sin embargo él decía, Dios para mí tiene un propósito, entonces es como eso, ¿no? Para él permite que no le sucedan, pero él siempre para uno tendrá un propósito. Bien, bien, muy bien. Y qué bueno, o sea, eso es importante, tener como ese concepto de Dios y tratar de mejorar para conseguir muchas cosas. Al final de este relato de la historia de Esther nos dice que Amán, quien era el que estaba allí en contra de ellos, en contra de Esther, en contra del pueblo de Dios, el rey ordenó que con esa misma horca que planeaba matar a Mardoqueo fuera él asesinado. Entonces, fue el último mandato del rey. Miren que hay algo muy interesante en esta historia de Esther y Mardoqueo. Cómo nosotros tratamos a las personas que a veces no nos caen tan bien, ¿sí? Aquí la lección lo plantea como enemigos, ¿sí? Cómo tratar a nuestros enemigos, pero no sé, suena un poco fuerte, aunque puede ser que en algún momento consideremos a una persona enemiga porque nos causa mucho mal. Pero miren la actitud de Esther y Mardoqueo de poner a Dios en primer lugar y no ir como a atacar, como a enfrentarse, como que a dañar a la persona, sino fue la decisión del rey, debido a lo que sucedió, fue la decisión del rey de ahorcar a Amán. Pero entonces nos surge la pregunta allí en Explica la Historia, ¿cómo nosotros podemos entender la forma en la cual debemos empezar a tratar a las personas? Steven ahora mencionaba algo sobre eso. Digamos, no, bueno, yo he cambiado un poco la forma en la cual trato a los demás. Y hay cosas en nuestro carácter que a veces son tan fuertes, tan pesadas, tan difíciles, que a veces como que herimos los sentimientos de las personas con palabras, con acciones, y nos pasa. Ahora, si son personas que nosotros queremos, imagínense cómo podemos tratar a alguien que no es de nuestro agrado, como que, se me cae mal. Entonces, como que a uno a veces piensa cómo lo debemos tratar. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Cómo nos puede enseñar esta historia de Esther, cómo trataron a Amán? Porque fue un trato bueno y las consecuencias de su muerte no fueron por el trato de ellos, sino porque el rey lo decidió. Pero entonces el buen trato hacia los demás, independientemente de si nos caen bien o nos caen mal, ¿es importante o no es importante? ¿Refleja eso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué piensas, Diego? Pues a mí me parece que ella fue una mujer muy inteligente, porque, porque si ella se hubiera llenado de odio, pues, de un tipo de tomar acción por mano de ella, pues simplemente le hubiera dicho a uno de sus súbditos, no, mátelo y deshágase de él, ¿quién se va a dar cuenta? Pero entonces ella dejó que Dios la guiara y se hicieran las cosas de acuerdo a él y realmente las cosas salieron bien. Si hubieran sido por medio de ella, hubiera repercutido por ella y quién sabe por cuántas generaciones más. Entonces me parece que fue una mujer muy inteligente a la hora de hacer las cosas. Así es, dijiste una característica muy importante, inteligencia. Fue inteligente al tomar su decisión, obviamente algo guiado por Dios. Bueno, Steven, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo debemos nosotros tratar a las demás personas a veces cuando nos caen tan mal? Bueno, Bueno, Steven. yo creo que, aló, Listo, yo listo. creo que lo más importante cuando uno está con Dios es primero cambiar personalidad, como usted dijo, ¿cierto? Y entre la personalidad es uno, primero entender que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Que todos somos sus hermanos y que dejar a un lado rencor. A veces es difícil, ¿cierto? Si a una persona le cae uno maltratarlo bien, o sea, es difícil. Pero el intento es dejar eso a un lado y tratarlo bien, tratarlo como si fuera un hermano adulto, tratarlo bien y como se debe, dejar a un lado los rencor, los encontrones y esas cosas. Exactamente, muy bien. Bueno, ya en la David, última sección.
de esta lección se llama Aplícalo en tu vida, ahí ustedes pueden ver, Aplícalo en tu vida, y ya viene hablando de los días de la semana como tal, haciendo un análisis punto por punto del texto bíblico, de la sección de más luz, de qué opinas, es como los días día por día. Nosotros generalmente nos basamos en 2 o 3, y en esta ocasión me gusta mucho lo que dice la sección del martes, en la cual dice que Dios tiene muchas formas de otorgarnos la victoria, demasiadas formas de otorgarnos la victoria, pero generalmente usa a personas fieles, ¿sí? En este caso como Esther, dice allí, quien tuvo el valor de mantenerse firme en sus convicciones, y esto es lo que nos va a probar en algún momento. Ejemplo, con la cuestión del sábado, yo puedo estudiar digamos, en nuestra universidad o en cualquier parte y tener una clase el sábado, por ejemplo, o en un trabajo, ¿no? Me sale un trabajo muy bueno y también, digamos, me toca estudiar, me toca trabajar un sábado. Son muchas cosas que a veces nos pueden surgir, que nos pueden probar nuestras convicciones. Es un ejemplo, pueden ser muchísimas cosas más, pero Dios, la fidelidad que nosotros mostramos a Dios en esos momentos es muy importante. Entonces, esta historia de Esther nos ayuda a, digamos, a ser muy fieles, porque es que no estaba en juego otra cosa que la vida de ella y de su pueblo, entonces con muchísima más razón. Esa sección es algo para que ustedes lo piensen y lo mediten, no se los voy a preguntar directamente, pero piensen y reflexionen en lo siguiente. Piensa en 3 elementos que aprendiste con la historia de Esther que podrían servir en una situación en la que debas defender tus creencias. Entonces pensemos por un momento en eso. Cuando por allá necesitemos defender lo que creemos, ¿será que estaremos preparados? ¿Será que hoy en día nos estamos preparando para defender esos principios? Es importante que lo tengamos en cuenta, porque ahora puede que si nos preguntan algo uno dice, no sé, no me acuerdo, no sé cómo responder, listo, pues el ideal es que podamos hacerlo. Pero en un futuro, si se hace una persecución, cuando nos estemos por allá entre la espada y la pared, por así decirlo, con algo que nos esté juzgando por nuestras creencias, ¿qué vamos a hacer? Entonces es muy importante tener convicción, ser inteligentes, como decía Diego ahora, y poder entender que si defendemos nuestros principios, el Señor nos va a dar la victoria, como lo hizo con Esther. Y en la sección del viernes, dice que en algún momento de nuestras vidas vamos a vivir o hemos vivido crisis, ¿sí? Quizás como las que enfrentó Esther. De pronto, esto nos lleva a reflexionar en muchas historias en las cuales personajes de la Biblia estuvieron enfrentados a crisis de esta magnitud. Pero lo más importante de esto, chicos, es que nosotros aprendamos a fortalecer nuestra fe, como se los decía ahora. ¿Qué historias, 2 preguntas para ir finalizando, qué historia de la Biblia ustedes han visto o recuerdan que les llame mucho la atención en cuanto a la fe? Así que, digamos, no, yo admiro mucho a Abraham por la fe que tuvo en el Señor hasta ahí a dar la vida de su hijo. Ya que estamos hablando de estos personajes de fe y de convicción como Esther, ahora quisiera saber desde el punto de vista de ustedes, ¿qué personaje de la Biblia les llama la atención? ¿Les gusta? ¿Les parece interesante por su forma de actuar, por lo que hizo? Dieguito. A mí me parece que Pablo para mí es un gran ejemplo. El apóstol Pablo. El apóstol Juan, el que preparó el camino para la llegada de Jesús. ¿Sí? Que al final de todo, de que Jesús ya estaba en su ministerio, él resultó en la cárcel y él estuvo como en un tipo de duelo al saber que él preparó el camino para Jesús y de alguna manera se sentía solo, pero no desfalleció y permaneció firme y lastimosamente murió decapitado, pero no se dejó vencer por las tentaciones del enemigo a pesar de tanta lucha. Muy bien. Gracias, Diego. Sí, es verdad. Bueno, hay algunas historias que nos impactan, digamos, en su forma y por lo que sucedió con ellos. Y hay muchísimas. No sé si Steven recuerda de pronto alguna por allí, de algún personaje que le haya llamado bastante la atención y que le refleje de pronto algo que a usted le interese. A mí, sin duda, la historia de Daniel, ¿no? Daniel, digamos, en muchas situaciones
se fue afrontado a cosas que él no sabía que iba a pasar, ¿cierto? Él cuando entró pues, a los Leones, él no sabía que iba a pasar, pero siempre mantuvo esa fe. Él siempre que daba sus visiones al rey Nabucodonosor y le decía que iba a pasar, era por fe, porque yo siempre por fe, y él tiene esa seguridad de decir, yo sé, yo interpreto el sueño y yo sé qué quiere decir, y siempre fue por fe. Interesante, muy, muy buen punto de vista. Bueno, vamos a finalizar. En la sección del jueves hay una pregunta que me gusta mucho, que es, y ya con esto vamos cerrando, digamos, con el pensamiento de cada uno de ustedes con respecto a esta pregunta. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer hoy para encaminar nuestra vida hacia la victoria que Dios nos ha prometido? ¿Cuál es la victoria que Dios nos ha prometido? Bueno, ser salvos, estar con Él en el cielo y gozar de muchos privilegios si somos fieles y si guardamos nuestros principios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy, cada uno, para poder asegurarnos que vamos a tener la victoria? ¿Qué puedes hacer, Diego? ¿Qué puedes hacer, Steven, para obtener la victoria día a día y poder en algún momento reclamar ese galardón que el Señor nos tiene? Cuéntanos, Diego, para finalizar, y si quieres dar un pensamiento general de lo que hemos hablado, de una vez lo puedes hacer. Pues me parece que el cambio de carácter es una de las etapas más difíciles en el cristianismo. Y tenemos como referencia la vida que tuvo Jesús aquí en la tierra. Y yo me pongo a pensar todo lo que aguantó, la humildad que mantuvo siendo rey de reyes, y lo mantuvo con una humildad que nadie va a obtener. Entonces me parece muy admirable. Y creo que para poder alcanzar esa meta que tenemos como cristianos, que es el reino de los cielos, si no estoy mal, creo que los dos mandamientos principales es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Ese de amar al prójimo como a ti mismo es el más difícil para mí, porque nosotros recibimos a veces muchos ataques de las personas, críticas, hasta de la propia familia. Entonces son cosas que a uno lo aporrean, por así decirlo, y hacen que uno se aleje de las personas. Entonces, me parece complicado por ese lado, pero con la ayuda de Dios todo se logra. Y en cuanto al tema en general, me parece que pues, la verdadera grandeza no necesita ostentación externa. Ese pedacito lo leí en el libro de El deseo de todas las gentes, que precisamente habla de todo el recorrido que tuvo Jesús en la tierra y su carácter que tuvo desde muy niño. Entonces, ese es mi punto de vista. Muy bien, excelente. Mencionas dos cosas importantes que me gustaron de lo que dijiste respecto a los mandamientos como tal, que muy bien lo apreciaste. Generalmente están divididos en dos partes, que es nuestro deber hacia Dios, como tú dices, amar a Dios, que son los primeros 4, ¿sí? Hasta el sábado. Y después, a partir del 5.º mandamiento, nuestro deber hacia el prójimo: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás. Ya conocemos los mandamientos, pero entonces esa es la base, Dios y nuestro prójimo. Muy bien, Steven, cuéntanos entonces, ya para terminar con tu punto de vista, ¿qué podemos hacer hoy para alcanzar la victoria? Y si tienes algún pensamiento general de la lección, pues también. Bueno, lo más importante considero yo que es primero aceptarlo. Pero uno dice, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, pero otra cosa es aceptarlo cuando ya. Después, y algo que es muy bonito y es compartir el Evangelio, que es finalmente lo que en este momento está haciendo Dios, ¿no? Compartir el Evangelio y hablar con otras personas de él. Entonces, son dos puntos muy importantes que considero yo que son como pilares. Muy bien. Steven mencionó algo muy importante, que es compartir el Evangelio. Creo que complementando mucho lo que decía Diego ahora, porque es una forma de nosotros alcanzar ese meta, ¿no? Compartir. Y quizás lo que estamos haciendo acá, muchachos, es eso también. Este video va a estar subido en YouTube, va a estar aquí en una red social en que personas lo pueden ver y pueden sentirse identificadas con algún pensamiento que nosotros digamos. Y bueno, pueden compartirlo también, y es muy importante. Así que es relevante eso.
finalizo con este pensamiento de la lección en la parte del viernes que nos dice, reflexionemos en esta historia de Esther, reflexionemos en la que comentaba Steven y la que decía Diego, y recordemos que aunque a veces pensemos que Dios se tarda un poquito, y digamos como que, uy, Señor, ¿qué pasa con la bendición, el milagro que he pedido para mi vida? La promesa de Dios siempre, siempre, siempre nos va a conducir a la victoria, siempre. El Señor no se equivoca en ningún momento, y mucho menos con algo tan importante como es el propósito que ha establecido para nuestras vidas. Que podamos haber aprendido mucho de esta historia de Esther. Y la otra semana, bueno, seguimos, esta es la lección número 4, ya después pasaremos a la que sigue. Pero bueno, vamos a estar tratando de estar muy conectados con todos ustedes para que podamos estar en esta lección juvenil finalizando este último trimestre y que podamos aprender hoy, bueno, es durante esta semana, que es muy importante tener presente que nuestra fe y nuestras convicciones siempre, en algún momento, el Señor nos va a dar el galardón por haber mantenido firme en lo que pensamos y deseamos. Dios les bendiga, compartan este video, esta lección juvenil con todos sus contactos y si no se han suscrito, pues esperamos que lo hagan. Que estén muy bien. Dios les bendiga.